Hola y bienvenidos a Gritones Podcast. Aquí creemos que cada persona tiene una historia increíble esperando ser contada. Una que puede inspirar, motivar y cambiar perspectivas. No importa de dónde vengas o lo que hayas vivido, lo que te hace único tiene un valor inmenso. Prepárate para descubrir el poder del grit, ese empuje que nos hace seguir adelante incluso cuando el camino se pone duro. Y para escuchar historias reales que nos recuerdan que todos tenemos algo especial que aportar. La inspiración está bien, pero la acción es mejor. Entra a brauliofileteo.com y suscríbete a mi newsletter personal, El Grit en la Vida Cotidiana, donde comparto herramientas y reflexiones íntimas para que cada día cuente. Y no te olvides compartir, picar a la estrella, activar la campana o seguirme, dependiendo de la plataforma donde nos escuches, para que el algoritmo juegue a nuestro favor y más personas puedan descubrir estas historias. Esto es más que un podcast, es una celebración del viaje en esta dimensión. Nuevamente, bienvenidos. Antes de presentarte al invitado de hoy, déjame hablarte rápido de dos cosas: Accesalud y la receta Grit. ¿Por qué? Porque después de años de emprendimiento y cientos de horas en Gritones, he visto que sin salud no hay historia que contar. Por eso, cofundé una plataforma donde puedes volver a tener un médico de cabecera que realmente te acompañe. Échale un ojo a citas.accesalud.com, primero con X, Axe, y luego con S, Salud, Accesalud, y descubre cómo funcionan nuestras consultas totalmente virtuales. Y si quieres aprender la fórmula que me tomó más de 40 años desarrollar, sígueme en redes donde comparto retos, eventos y contenido para que transformes tu historia con Grit. Me llamo Braulio Fileteo y esta es la historia de Rosa Montaña, sexóloga, médico familiar, speaker, consultora de negocios y experta en ventas. Y es interesante porque a pesar de que sin sexo ya nos hubiéramos extinguido, ella prefiere que le follen el cerebro. Te dejo accionables y 5 puntos clave que aprendí en nuestra conversación. 1. Cuando alguien te conteste "no tengo tiempo", es simplemente que no tiene ganas. 2. Si me rechazas, tú te lo pierdes. 3. Conviértete en adicto a la formación. 4. Quien tiene un lenguaje rebuscado denota miedo más que inteligencia. Y 5. Si no te visualizas 30 años con tu pareja, déjala ahora. Aquí la tienen. Rosa, bienvenida a Gritones Podcast. Estoy súper emocionado de tenerte. Gracias por aceptar. Las gracias es por mi parte, porque es un honor poder estar aquí en tu podcast contigo, Braulio. Fantástico. Quiero empezar la entrevista pidiéndote que me cuentes por qué te gusta tanto ver videos de pedos en los viajes que haces. Pues la verdad es que me provoca mucha risa. Yo creo que no terminé en la etapa de Freud, esta que dicen de 3, 4 años. Entonces, a mí me hace reír y creo que la risa es algo necesario e imprescindible. Entonces, todo lo que tiene que ver con pedos, me da igual que les finjan y veamos las caras de lo que la gente dice, ¿no? Porque es como muy escatológico, o incluso la cara que están poniendo a los perros de vérselo de sus amos. A mí me hace muchísima gracia. Yo si estoy triste me pongo vídeos de esos y ya dentro de un rato estoy de casa. Sí. Coincido completamente. La verdad es que cuando me enteré de tu gusto por este tipo de videos, me acordé, pues, cuando vamos creciendo, que es una broma y es un chiste tan trivial, tan común, y conforme vamos creciendo en el tiempo, de repente se nos olvida reírnos de cosas tan estúpidas, sencillas y tan triviales, ¿no? Que son al final parte de la vida. Tengo que confesarte que me sale humo de las orejas cuando pienso en ti. ¿En qué sentido? ¿Cómo coños le haces? Has publicado 14 libros, das entrevistas, organizas congresos de ventas, eres consultora de negocios y marca personal, terapeuta sexual, folladora de mentes, como te describes a ti misma. Casi todos los días recibo un correo electrónico tuyo con reflexiones. ¿Cómo chingados le haces, Rosa? ¿Cómo se ve tu agenda? ¿Cómo le haces? Deberías de recibir todos los días un correo, así que si no, algo puede estar fallando. Pero yo creo que aprovechando el tiempo, ¿no? Y además que la gente piensa que estoy todo el rato trabajando y no es cierto. Esto es lo que soy muy productiva. Cuando me pongo algo, me pongo. O sea, un libro se escribe en un mes y la gente dice imposible. Sí, es un capítulo al día, entonces son 30 días, 30 capítulos y lo has terminado. Hay veces que tardo un poco menos porque en vez de escribir un capítulo escribo 2, pero yo creo que con mucha disciplina. Y luego aprovechando muy bien los momentos. O sea, yo escribo los correos electrónicos y, por ejemplo, estoy esperando a que el carnicero esté, no estoy perdiendo el tiempo, estoy escuchando un podcast o de repente desde el propio móvil estoy escribiendo el correo electrónico para poder enviarlo.
Entonces, creo que es más cuestión de ajustarnos el tiempo, saber qué es lo que importa y lo que te permite conseguir tener un foco y no qué es lo que no. Y desde ahí, yo es que no soy una tía bastante normalita, que tengo dislexia, dicen que tengo altas capacidades, pero a mí me ha costado todo muchísimo más que al resto de la gente. Entonces, creo que al final es irle sacando una pequeña productividad a todo lo que haces. Pero ¿no te sientes abrumada de repente decir, ay, no he escrito el correo electrónico, tengo que escribir un capítulo hoy para mi libro siguiente, puta, el congreso de ventas, no se están moviendo las ventas? Es que mi cabeza no funciona así. O sea, a mi cabeza de repente se le ocurre algo y entonces escribe 2 correos seguidos o 3. Entonces yo ahora mismo tengo correos escritos, hoy es día 4 y yo tengo escritos hasta el día 11. Pero porque de repente el otro día me dio una brotada, entonces empecé a escribir y pensé qué es lo que me tocaba hacer y yo utilizo mucho los correos electrónicos como si fueran visualizaciones. Entonces todavía no sé qué es lo que ha pasado, pero le hago a mi cerebro qué es lo que quiere que pase. Y entonces termina sucediendo. Entonces no escribo el día antes. A veces puede ser que haya ido pillada por algún momento, pero no es lo habitual. Entonces, casi todas las cosas, cuando escribo un capítulo del libro, me pongo con los libros, primero lo que hago es el listado de índice y luego digo, mira, a mí me gustaría que me hablasen de esto. Entonces, de repente vomito aquello que me gustaría, pero si tuvieras mi agenda está bastante libre y disponible, ¿eh? O sea, hoy he tenido la suerte de poder grabar contigo un podcast y con otra persona, pero luego he estado con mi entrenador personal, con la tía que hace estética, he estado viendo vídeos de Instagram, he jugado con mi perra y he dado una clase de 1 hora y media. Ese ha sido todo mi día. ¿Qué pasa en tu mente cuando escuchas que alguien te dice, es que no tengo tiempo? Yo suelo creer que es que no tiene ganas. No tiempo. Pero Básicamente. yo cuando alguien me dice es que yo no tengo tiempo, yo digo, ok, ¿sabes qué? Mira, se puede llevar el burro al río, pero no obligarle a beber. Entonces, cuando alguien me cuenta que no va a tener tiempo, es que en el fondo no quiere conseguir sacarlo. Todo el mundo podemos conseguir tener tiempo y sobre todo obtener el tiempo que hace una prioridad. Y alguien me puede contar que tiene una agenda de 24 horas llena. La jugada es con que está llena. Y entonces yo suelto muchísimas cosas. Entonces, a mí no me has visto hoy hacer la cama, ni recoger mi casa, ni planchar la ropa. Y eso supuestamente la gente tiene que hacerlo. Yo contrato a alguien porque prefiero estar ganando dinero para poder pagar a alguien porque a mí el otro me aburre. Entonces yo prefiero ganar dinero en 1 hora y tener a una persona un mes entero trabajando en mi casa. Me hiciste recordar a alguien que yo admiro muchísimo que se llama Naval Ravikant. Hay un libro que se llama The Almanac of Naval Ravikant y es de mis favoritos y cada vez que tengo oportunidad de hablar acerca de este cabrón lo hago. Y justamente él dice, ¿cuánto vale tu hora? ¿Cuánto vale? O sea, tú desde ya tienes que saber cuánto vale tu hora, el número que quieras. Él dice, para efectos del ejemplo, a mí se me ocurrió que mi hora valía $5,000, ¿no? La hora de Naval. Y dije, bueno, a ver, hoy se descompuso el WC, el excusado de mi casa. ¿Sé arreglarlo? Probablemente sí. O puedo ver un pinche tutorial. Pero, ¿cuánto vale que yo arregle ese excusado? Entonces, o pago porque alguien más lo arregle, o lo delego, ¿no? Porque mi hora vale $5,000. Entonces, pues, prefiero que si voy a ocupar mi hora, pues la ocupe alguien que me va a pagar por ella, ¿no? O que lo que voy a hacer me va a regresar más de $5,000. De hecho, fíjate, no solo coincido, sino que practico desde hace tiempo. La señora que trabaja en nuestra casa nos cobra la empresa 13,68, me parece que es por ella la hora. Claro, yo en 1 hora cierro 2 ventas de 7.000 pavos. Entonces, claro, si tú pones 14.000 euros frente a 13 euros, yo estoy dedicándome a vender. 100%. Ahora, tu formación de pequeña, Rosa, por ahí la infancia nos define de cierta manera, no en el 100%, ¿no? Pero parte de nuestra personalidad la adquirimos desde muy pequeños con los estímulos que recibimos. Y se dice que de los 0 a los 7 años es clave, ¿no? Cuando un niño o una niña empieza a recibir ciertos estímulos. En tu caso, viendo en retrospectiva, ¿qué herramientas o qué estímulos recibiste para ser quien eres el día de hoy? Pues yo creo que hay una parte muy importante por mis padres y además con 2 figuras muy diferentes, ¿no? Mi padre siempre te contaba que no te vean nunca llorar, no les enseñes que eres débil. Y mi madre era justamente lo contrario, era mostrar todo el rato las emociones, ¿no? O sea, mi padre tiene una frase, sé la primera porque el segundo puede no tener puesto. Y yo creo que en esa parte, desde la parte de competitividad, de luchar, de poner un reto, no hay nada que se te ponga por delante que tú no quieras poder conseguir hacerlo, creo que eso me ha acompañado toda la vida. Es verdad que ese carisma de cuidado, de cercanía, de empatía de mi madre, de conseguir estar en una segunda línea, ha hecho que yo también lo lleve. Entonces creo que soy una gran mezcla de los dos,
en formatos distintos. Yo puedo cuidar mucho a una persona, pero que no me toques los cojones. O sea, si de repente muerdes a los míos, yo soy una gran leona. O sea, no existe la posibilidad de que eso no suceda, ¿no? Entonces, a los 5 años yo recuerdo una anécdota que mi padre me dijo cuando fui a pedir a jugar a unas niñas que eran mayores que yo y no me aceptaron. Y entonces fui llorando a mi padre y le dije, oblígalas a que me dejen jugar, ¿no? Entonces mi padre dijo, yo no voy a hacer eso, así que tú vas a ir y las vas a convencer. Y si te dicen que no, pues les dices, pues tú te lo pierdes. Entonces yo fui a las niñas y las niñas me volvieron a decir que no. Y entonces yo les dije, ¿sabes qué te digo? Que tú te lo pierdas. Pues es algo que sigo utilizando ahora. Cuando alguien me rechaza, cuando no ve mi oportunidad, yo no me enfado, simplemente me vuelvo y pienso, pues tú te lo pierdes. Y sigo otra cosa. Porque en el fondo he aprendido a valorarme, a tener un autoconcepto mucho más elevado de mí y eso hace que, a pesar de que sé que tengo que trabajarme, que la opinión de otros no modifique a mí. Hay un montón de personas que vamos creciendo, yo me incluyo, de vez en cuando, que no nos terminamos de convertir en adultos, de no hacernos cargo, ¿no? De no autosostenernos ante la vida y estamos dependiendo de alguien más, ¿no? O que alguien más nos defienda. En tu caso, ahorita pusiste un ejemplo muy claro de niña, de hacerte cargo, ¿no? De la situación. Y ahí hay una historia que me gustaría que me platicaras, que le enseñaste a tu hijo a los 4 años a hacerse cargo. Sí, de hecho, fue un ataque de bullying que recibió mi hijo en el colegio. Claro, tenemos que conseguir plantearnos que como médico terapeuta yo he recibido muchos casos de intentos autolíticos. Primero como médico de urgencias hospitalarias he visto a niños de 14, 15 años irse y gente luego adulta que ha estado con intentos autolíticos, con mucha violencia de género y yo siempre decía, yo no voy a permitir que eso les pase a los míos si esto lleva a esta parte de educación, ¿no? Entonces, bueno, pues entró en el colegio, mi hijo también tiene dislexia como yo y le costó muchísimo pronunciar ciertas palabras, ¿no? La DR, la BR, no la pronunciaba bien. Entonces, había un niño que no hacía más que decirle que era un pequeñajo, que era un bebé y que no sabía hablar. Entonces, a mi hijo le encantaba el cole. Con 4 años, de hecho, ha ido siempre por delante, porque aunque tiene dislexia, tiene altas capacidades. Entonces, yo que sé, te hacía multiplicaciones a lo mejor de un niño de 6, 7 años y él tenía 4. Y bueno, pues un día vino y dijo que no quería volver a ir nunca más al colegio, mamá, que al colegio no iba a volver. Y yo le dije, ¿qué ha pasado? ¿A ti te gusta mucho el cole? Dice, es que hay un niño que me dice que soy un pequeñajo y soy un bebé y no hace más que insultarme y meterse conmigo. Y yo le dije, ¿y para qué le haces caso? Y me dijo, ya mamá, pero es que no hace más que decírmelo. Entonces yo tomé cartas en el asunto, la madre soy yo, soy la responsable, él no tiene soluciones. Y entonces una profesora y le dije, mira, está sucediendo esto, Alejandro no quiere ir al colegio, ha salido llorando, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Y me dijo, qué bobadas, esas son cosas de niños. Y le dije, mira, aquí hay 2 opciones para hacerlo. O pones tú las reglas para que esto no suceda y no salga mi hijo llorando. Si mi hijo sale llorando, entenderé que tú no has puesto las reglas y las voy a poner yo. Así que tú decides. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Bueno, pues así quedó la historia. Entonces al día siguiente mi hijo volvió a salir llorando. Entonces empezó, mamá, que no quiero volver al colegio, no me obligues, ¿no? Llorando y estuve 20 minutos el niño llorando. Yo le dije, mira, cariño, te voy a explicar una cosa que quiero que no olvides en tu vida. Entonces, según volvíamos del cole al coche y en el coche a casa, que tuvimos media hora, yo le decía, cada vez que te digan bebé vas a aprender esta frase. ¿Sabes qué es lo que te digo? Que me comas la polla. Yo sé que es una frase muy adulta y en ese momento, pues la verdad es que no me arrepiento de haberlo dicho. De hecho, todavía es una frase que yo utilizo para mí, que mis hijos han tenido muy incrustada y que he enseñado incluso a decir a mis clientes. O sea, es que no, la gente puede decir, pero que tenía 4 años. Ya, mi hijo con 4 años salió 2 días llorando y le estaban atribuyendo directamente en el cole. Yo no pensaba ser una mamá de un niño presionado. Él no entendía lo que significaba la frase, los demás sí, pero este niño tenía hermanos mayores, que sí que entendía lo que significaba la frase. Y entonces al día siguiente, pues volvió al cole y entonces le dijo, ay Alejandro, que eres un bebé. Y él escuchó la palabra bebé y como un gran anclaje dice, ¿sabes qué te digo? Que me comas la polla. El tío se quedó blanco, pero la profe también estaba por ahí. Y entonces el niño no se volvió a meter nunca más y de hecho son grandes amigos ahora, con ya 14 añitos, han pasado 10 años del asunto. Y la profe ese día me llamó y me dijo, Rosa, tienes que venir urgentemente al colegio. Y yo me imaginaba por qué era. Entonces le dije, uy, tengo muchísimo trabajo que hacer y demás. Cuéntame, ¿qué es lo que pasa? ¿Ha pasado algo con Alejandro? Bueno, es que es muy complicado poder conseguir contártelo aquí por teléfono. Hombre, pero no me hagas ir por algo que sea más banal. No, es que no podría decírtelo. Y si te echo yo un cable y te ayudo, porque a lo mejor se me ocurre algo. Imposible, no se te va a ocurrir. No sé, ¿me dejas probarlo? Y me dice, bueno, pero ya te digo que va a ser imposible. Digo, mira, yo creo que estás asustada porque Alejandro ha dicho, ¿sabes qué te digo? Que me comas la polla.
Y entonces dice, ay, ¿cómo lo has adivinado? Es que no puedo entender cómo ha dicho estas palabras este niño. Aquí en el colegio no lo ha oído. Digo, pero ¿a ti qué te preocupa? ¿Que lo haya dicho o dónde lo ha aprendido? No, las dos cosas. Pues mira, él lo ha dicho y lo ha aprendido porque yo estuve ayer toda la tarde enseñándoselo. Y me dice, ¿qué me estás contando? Te dije que lo solucionabas tú, lo solucionaba yo, pero que no iba a haber punto medio. Entonces mi hijo ya lo ha solucionado. Este niño no va a volver a moverse. Entonces, si tú no pones medidas en tu clase, yo las pondré desde mi casa. Y se soluciona el problema. Y si avanzamos en la historia, ese carácter que tiene Alejandro hoy, bueno, ¿qué ha logrado a su edad? O sea, hoy ya sabemos que ha pasado 10 años, pero ¿cómo ha forjado eso en su personalidad y en los roles que ha desempeñado? Pues ha sido capitán de su equipo de rugby hasta los 10 años. 10 años, que fue cuando terminó el COVID, que dejó el rugby. Fue campeón de España 2 veces, con sub-6 y sub-8. De hecho, en uno de los partidos iban perdiendo de 20, se tiró el equipo a su espalda. Y de hecho hay un vídeo súper chulo en el que él arrastra a 5 contrarios que le están agarrando de las piernas en rugby y demás, les arrastra, de hecho le llaman tractor, y llegó hasta la línea de ensayo. El año pasado fue capitán de su equipo de fútbol y les unió todos en equipo. O sea, si además él venía el último jugando al fútbol, no sabía jugar, aprendió en su carácter, se ha posicionado y le quieren absolutamente todos, no hay un cambio. Y es cuando de repente están mal, él da una voz y todo cambia. Y a los 12 años, pues decidió que quería conseguir publicar un libro porque quería ganar pasta y yo le dije, mamá, te ayuda. Escribimos un libro juntos, nos hacemos socios y entonces me hice socia de mi hijo, escribimos un libro que se llama Impulso, en el que él escribe a las mamás, él escribe a los adolescentes para saber cómo tratar a las mamás y yo escribo 15 capítulos para hablar con las mamás para saber cómo trabajar con adolescentes. Entonces su primer libro lo ha escrito y lo ha publicado a los 12 años. Poca madre, qué gran historia. Déjame también preguntarte desde otro ángulo en este mismo contexto. ¿Te ha tocado personas en consultoría como terapeuta en donde pues tú tomas cartas en el asunto como lo hiciste con Alejandro y como lo hiciste con esta situación, pero esas personas van a otras revoluciones? Es decir, que te dicen, oye, Rosa, espérame, o sea, vas demasiado deprisa. ¿Y qué pasa ante esa situación en donde quizás si esa persona tuviera un ritmo, una cadencia distinta, podría seguir conectada o conectado contigo, tener mejores resultados? ¿Cuál es tu reacción en ese caso? ¿Lo sueltas? ¿Sigues trabajando con ellos? Hablando de que vas a otro ritmo. Solo acompañarles si se dejan acompañar. De hecho, hay gente que ha tardado incluso 5 años en venir a trabajar conmigo, viéndolo desde la sombra, teniendo miedo, primero siendo grandes haters míos y de repente transformarse en gente enamorada que ha escuchado las cosas y que ha cambiado su evolución. Yo les dejo estar. De hecho, hay muchos programas en mi formación que permiten que vayas teniendo tu ritmo. Ahora bien, creo que también es una creencia que tenemos que contarnos. Todos podemos cambiar nuestro ritmo si no nos da miedo lo suficiente. El problema es que tenemos mucho miedo al éxito, ¿no? Entonces, yo no te saco de la oreja y te digo, por mis huevos que te vienes conmigo. No. Hay veces en las que les digo, di lo que quieras, no te vas a ir. Y entonces me dicen, Rosa, no te voy a dejar ir. Y entonces, en esta regla yo sé que ellos tampoco pueden conseguirlo. Ya te chingaste, llegaste a mi vida y por lo que veo en ti, porque muchas veces las personas afuera ven cosas en nosotros que nosotros mismos no vemos. Eso es, tengo un poco parte de bruja. Entonces yo antes, cuando estaba solo en una consulta de sexología, yo ponía así las manos y decía, si cojo la bola mágica y miro a través de ella, lo que vería es, entonces les contaba, hostias, entre las dos manos que no veía nada, la gente se quedaba así mirando fija y de ¿qué ves, ¿no? Entonces, una de las primeras clientas, que es la madrina de mis hijos, me regaló una bola de bruja, supuestamente de verdad. Entonces yo la tenía en la consulta y a veces que ellos entraban en un sitio donde ponía médico, sexólogo, terapeuta, no sé qué tal. Entonces yo cogía la bola y yo decía, si cojo la bola de cristal, y era la hostia. Porque entonces la gente miraba y me decía, cuéntame, que estás viendo el futuro, para tus ingenieros y demás. Entonces yo veo a veces, me permiten ver el éxito y los miedos de esas personas. Puedo ver su trastienda, puedo ver lo que esconden si me dejan verlo. Entonces, como ellos todavía no se han dado permiso para poder verlo, me encanta verlo a mí y llevarles a otro nivel. ¿Es por eso que tienes ahorita ahí en tu oficina o en tu estudio un sombrero de bruja? No exactamente. De hecho, este fue de una formación en la que me estuve formando con una persona a la que yo sí que considero muy bruja desde
la magia que crea en la educación, ¿no? O sea, sí, entonces nos lo regaló en su formación a todos y es una forma de ver las cosas de forma distinta, ¿no? Es quitarte tu sombrero y entonces querer ver la magia. Entonces es un sombrero de estos de Harry Potter que nos regaló dentro de la formación, entonces va en una manera un poco distinta. Pero sí que tengo incluso varita mágica, ¿eh? Mira, esta varita también nos regaló ella. Cuando tú mueves y agitas tu varita, tú piensas que es la varita mágica, pero eres tú quien está moviendo la varita, ¿no? Entonces, me gusta recordar a mi lado que hay una varita. Cuando las cosas no funcionen, no es lo que hace la varita, es quién está moviendo la varita y cómo quiere hacerla, ¿no? Entonces, me hace un anclaje cuando las cosas no van tan bien como a mí me gustaría, pues es levántate, mueve la varita mágica y recuerda que tienes que seguir. Después de saber todo lo que has hecho, eres speaker, escritora, consultora, eres muy, muy exitosa en lo que haces, Rosa, pero también ahorita te escucho decir, bueno, me inscribí en un entrenamiento, o sea, estuve sentada yo con mi cuaderno aprendiendo, que de repente pensamos en personas como tú que ya lo saben todo, ¿no? Que literalmente las escupieron del vientre y puta, estoy lista para que el mundo me escucha y soy comunicadora y hablo de manera directa y te sigues capacitando, te sigues desarrollando. No mentorizaría a nadie y no me sentiría honrada de mentorizar a nadie si yo no me formase. Yo soy adicta a la formación. El año pasado, para que te hagas una idea, me leí 72 libros. Los podcasts no les cuento, los libros sí, porque hay un pequeño ahí reto entre mi chico y yo, siempre me gana el cabrón. Pero en los libros sí, porque les tengo puntualizados y además suelo recomendar luego a los compañeros, ¿no? Yo vengo a hacer una media de 2 másters por año. O sea, este año me acabo de matricular, he hecho una formación en Quantum Experience Speaker, o sea, es de mejora desde el punto de vista cuántico. Yo ya comunico bien, pero me he ido 6 días a formarme en comunicación y he mejorado todavía más. He conseguido ahora matricularme en un máster de coaching cuántico para todo el año y estoy formándome en inteligencia artificial. Más todos los libros que leo o las experiencias. Yo suelo obligarme a ir a 2, 3 experiencias que montan otros todos los años, conseguir tener 2 formaciones al menos potentes que den otros, que no sea yo, para poder conseguir llevarme a otro límite y luego pues suelo acudir a unas 5 conferencias, pero más de conferencias de speaker y además me las pongo, y luego todo lo que me toque a mí, ¿no? Pues desde dar comunicaciones, yo esta semana tengo 16 conferencias. Esta semana. Asumiendo que esto puede ser una conferencia desde un podcast, pero son 16 desde clases, desde conferencias, masterclass, son 16. Entonces yo he llegado a hacer mi récord, está en 91 en un mes. Ahora, de todo lo que has aprendido a lo largo de todos estos años, ¿tienes 3 takeaways que has curado? Decir, puta, estos 3 me han ayudado considerablemente en muchos aspectos de la vida, no nada más en el tema profesional. ¿Tienes 3 que digas, puta, estos 3 la verdad me han ayudado un montón? Pues mira, a mí me gusta creer que para hacer cosas en la vida tienes que tener un motivo y una motivación. Porque yo la motivación se me va muy rápido de mi vida. O sea, yo de repente puedo levantarme súper eufórica y a 15 minutos más tarde está hecha una mierda. Entonces yo digo, me da igual, tengo un motivo, tira para adelante y sigue, ¿no? Entonces eso a mí, por ejemplo, me ayuda mucho. Asumir que otras personas han hecho cosas sin ponerse ningún tipo de excusa. Claro, tú piensas que yo vengo de urgencias hospitalarias. ¿Cómo me voy a atrever yo a conseguir quejarme algo cuando he visto a gente a lo mejor que tenía amputación de 2 piernas y de repente me hacían una escalada en una montaña? O gente que de repente decía, tengo que seguir todos los días adelante cuando he visto que a mi hijo le he tenido que decir adiós porque se ha muerto. Pues no, yo valoro que la verdad es que tengo una vida que es demasiado fácil, ¿no? Es demasiado fácil, tiene sus complicaciones y puede conseguir haber cosas que son jodidas, pues he visto a gente muy, 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 muy jodida. Entonces, esto es muy relativo, ¿no? O sea, es esa parte de relativizar cosas. Y luego, que si yo no lo sé, hay alguien de los míos que lo sabe. O sea, yo cuido mogollón a la gente, muchísimo. Y entonces me gusta mucho vincularme. Y yo suelo creer en la inteligencia lateral de margen, que cuando la escuché por primera vez a David Einstein, de hecho yo dije, este tío sabe, ¿no? O sea, es cómo poder conseguir ser mucho más listo cuando adquieres a las inteligencias de alrededor. Y eso me dio una parte muy, muy interesante en mi vida.
Hablando de este nivel de inteligencia lateral, quiero abordar esa etapa en tu vida en donde decides estudiar medicina. O sea, ¿qué te picó? O sea, a mí me parece que los que estudian medicina están medio locos, porque, es decir, tienes que reventarte tantos años que va a ser prácticamente sin dormir, sin comer, unas malpasadas de la chingada. O sea, el de estudiar medicina, comerte libros enteros de un montón de tecnicismos, y aparte es un sector que va cambiando vertiginosamente. O sea, tienes que estarte actualizando. O sea, ¿qué pasó ahí, Rosa, con el tema de la medicina? Bueno, yo lo decidí pronto, no era tan consciente, tenía 3 años, decidí a los 3 años que quería ser médico, entonces no pensé en todo lo que había que estudiar, no me tenía un libro en mi vida, pero soy muy cabezota. Y entonces yo veía que los médicos salvaban a gente y eso me molaba mucho. Cuando empecé a tener 7, 8, 9 años, entró en mi vida Emergency y a mí George Clooney me cambió la vida. O sea, era como una cosa que estaba ahí. Pues yo esa parte de vivir adrenalina además y tal, es que me he enchufado todas las series y cuanto más americanas eran, más me molaba, ¿no? Entonces, de hecho yo luego vi médico de familia en España y yo dije, pues este no es el médico que yo quiero. O sea, soy médico de familia, pero yo pensaba que ese no era el tipo de médico que yo quería ser. Entonces, yo lo decidí muy pequeña y luego mantuve mi línea. O sea, cuando decidí a los 18 años que me matriculaba en la Facultad de Medicina, mis padres fue un disgusto. ¿Pero cómo te vas a ver matricular en la Facultad de Medicina? Coño, se lo llevo diciendo desde que tengo 3 años. Lo raro es que a ti te sorprenda. Y cuando me aceptaron 4 meses más tarde, que llegaron las plazas y demás, yo recuerdo que fue el aniversario de mis padres, que cumplían años de boda, yo estaba escayolada, me había roto el tobillo. Me llegó la carta y lo vi y yo salté con la escayola y todo, mis padres llorando los pobres porque decían, toda la vida estudiando. Y es muy gracioso porque tú te planteas, pero ¿quién no estudia en todo el resto de su vida? O sea, me da igual que seas un project manager, que seas un arquitecto, si eres bueno, tu vida es para seguir estudiando y evolucionando. El problema es que la mayoría de la gente cree que estudia o lee un libro hasta los 18 y se olvida totalmente de ello. Entonces, creo que cualquier especialidad es para seguir educándote y trabajándote. Yo sé que más o menos le pagan a un médico español entre 11 y 15 euros la hora. Uh-huh. Estás hablando de más o menos 3,000 euros al mes. Estás hablando de más de 200 o 200 horas que llega a trabajar un médico que está full en su profesión. Bueno, eso está obvio, eso lo sabemos. Ok. Pero desde tu óptica, ¿qué falta introducir o enseñar en el plan de estudios, en la carrera de formación de un médico que no enseñan y que cuando sales al campo de batalla te encuentras con pared? Muchísimas cosas. Mira, desde educación emocional, inteligencia emocional tenemos 0. De hecho, nos han enseñado a ser muy listos, pero no a poder conseguir expresar nuestras emociones. Y entonces, piensa que la carrera que más suicidios tiene en España es medicina, después odontología y después veterinaria. Yo creo que ya te lo estamos contando todo, ¿no? Con eso. Y la tasa es, pues sí, es un 0,3%, me parece que es a nivel normal, o sea, a nivel de frecuencia, en los médicos es un 1,8. Así que es una tasa altísima, ¿no? De suicidios muchísimo más elevada. Nos falta también mucha educación financiera, no tenemos nada, es 0 patatero. Cuando sales no sabes ni que te tienen que quitar impuestos, o sea, no sabes ni lo que es, cuánto es el IRPF que tienes que conseguir pagar, ni a cuánto estás cobrando la hora, ni lo que es un bruto y un neto, o sea, somos totalmente unos negados. De hecho, yo recuerdo que la primera vez que recibí una nómina, como se acumularon muchas guardias y yo había trabajado como una burra, me pagaron mucha pasta y yo decía, ¿y esto? Pero llegó a Hacienda este año, ¿no? Los impuestos. Entonces me llegó una carta que me pedían 8.000 euros y mi madre me dijo, escápate del país, hija, escápate, pero no. Corre. Entonces, luego es muy gracioso porque firmaría donde hubiera que firmar ahora mismo para solo pagar eso, ¿no? O sea, eso Claro. no es ni un pequeño pellizco del que hago ahora. Y luego hay una parte que no nos enseñan y es a comunicación. No sabemos comunicar, no sabemos hablar. Sabemos dirigir y de hecho nos enseñan, ¿tienes fiebre? Sí, no. ¿Y cefalea? Sí, no. Sabemos hacer un árbol diagnóstico, pero no sabemos esperar. O sea, los médicos dirigen mucho, tienen todavía una educación muy paternalista, entonces guiamos a la gente, pero no conseguimos permitirnos estar en un episodio o en un proceso en el que sea totalmente diferente. Pues las preguntas abiertas cambian. Algo pasó en todos los años que estuviste en hospitales, particularmente en urgencias, que viste tanto. 16 años, si no me equivoco, te aventaste por ahí. Pero sucedió algo en las madrugadas que incluso
te hicieron decidir no más? Pues mira, sucedió que yo saqué mi plaza en propiedad y entonces la conseguí en otro hospital y pedí un traslado para venirme al hospital donde yo llevaba 13 años trabajando y con mis compañeros. Y entonces esta a veces se suele hacer, es una comisión de servicio, tú estás en ese hospital, el otro hospital te deja irte, no tienes la plaza en propiedad, entonces aunque tengas la plaza allí, te dejan quedarte en tu hospital, ¿no? Y me dijeron que no me la iban a conceder y que mi hospital, al cual yo me había entregado en cuerpo y alma, no me la iba a dar. Y entonces pregunté que por qué. Y me dijeron que porque tocaba mucho los cojones a los médicos. Y preferían tener pacientes muertos a médicos enfadados. Y entonces yo le dije, no lo entiendo. Y entonces, claro, pues ya a veces podía despertar a un psiquiatra a las 3 de la mañana si venía un intento autolítico. Y entonces me decían, ya, pero que estoy durmiendo. Y yo también. O sea, me refiero, los de urgencias prácticamente no dormimos, pero tú estás de guardia, la estás cobrando, te levantas, ¿no? Como dices ahí chingón, o sea, te levantas y vienes y consigues hacerlo. Claro. Bueno, tuve algún caso, algún compañero que pensaba que a las 9 de la noche se podía ir a la cama y levantarse a las 9 de la mañana como que estuviera en un hotel. Y entonces yo les hice bajar, por las buenas o por las malas. Nunca les he gritado, pero ha sido las situaciones, tú verás qué es lo que haces, yo voy a dejarlo escrito en la historia, si en 15 minutos no estás, la responsabilidad es tuya. Y como soy muy seria, en mi trabajo nadie me llama Rosa, yo en médico de urgencias era Montaña, entonces era la doctora Montaña. Entonces si yo levantaba el teléfono y decía, hola, soy Montaña, la gente se ponía firme, porque según entré en el penúltimo hospital en el que yo trabajé, pues el segundo día que yo fui, pues tenía una sospecha de un tromboembolismo pulmonar en una tía que se ahogaba, era una tía de 40 años, que yo pensaba que tenía un trombo en el pulmón y que se estaba muriendo. Entonces tuve que llamar a los radiólogos, pero los radiólogos no me cogían el teléfono, entonces llamé al Busca y otra vez, y desesperada, hostias, ¿dónde están los radiólogos? Llamé a la planta donde están y una enfermera me dijo que llamase a otra habitación. Y en otra habitación nadie me cogía. Entonces me pidieron que llamase a otra habitación. Entonces yo llevaba casi una hora de teléfono, mi paciente estaba mal, necesitábamos la prueba para poder mandarlo a Valladolid y como nadie me contestó, pues mandé un P10, un urgente, al director del hospital y le dije, más vale que encuentres todos los radiólogos, yo no les sigo buscando más. Y entonces acto seguido aparecieron 27 radiólogos entrando por 3 puertas distintas del espacio donde yo estaba, amenazándome y diciéndome, tú aquí vienes a hacer amigos. Y le dije, no, los amigos les dejo de la puerta para afuera. Pero si tú eres radiólogo, me vas a hacer un escáner ahora a esta persona y un angiotac porque tiene un trombolismo pulmonar. Y no he venido para hacer amigos. He visto para la unidad, a mí me han contratado para tratar a pacientes. Y entonces en ese momento, la gente amenazándome, 27 tíos, mis compañeros de urgencias, hubo un tío que tenía 60 años que me dijo, yo creo que tengo que hacerte un palpo. Tienes unos huevos que no los he visto ni en un caballo, tía. Entonces yo ni me inmuté. Entonces, a partir de ahí se sigue contando una anécdota, 18 años más tarde, y yo era levantar el teléfono y sabían que tenía razón. Y entonces todo el mundo me daba lo que yo quería. Y bueno, eso ayudó, es ese carácter, ¿no? De por las buenas bien, hacemos todo lo que quieras, pero por las malas, como yo tenga las cosas claras, ni mi madre, chaval. Dime por qué se ha deshumanizado la medicina, Ros. Porque no han sabido cuidar al médico. O sea, tú piensas que el médico lleva una bata y entonces el médico, como no le han enseñado a trabajar su inteligencia emocional, el médico es un tío que ha sido lo mejor de cada casa, ha sido las mejores notas de cada promoción y entonces se encuentra con mucha gente buena y le dicen que si alguien se muere es su responsabilidad. Entonces se sienten culpables y no tienen ninguna culpa. Entonces, toda esa mierda que nos vamos comiendo, claro, es muy fácil de repente decir, ya, pero es que tienes un accidente de tráfico, se muere un tío de 17 años y quien tienes que comunicarlo eres tú. Tienes una persona con un accidente cerebrovascular y tiene una hemorragia y tienes que pedirle tú como donante de órganos. Tienes de repente a una mamá con su bebé de 6 meses y tienes que decirle que tiene un tumor que le ocupa todo el pecho y que no durará ni 4 meses, ¿no? Entonces, hay un momento en el que cuando tú terminas esa noticia y cuando llegas a la sala te destrozas, pero hay otro que se está muriendo, tienes exactamente 15 segundos para recomponerte. Pero nadie ha pensado en nosotros. De hecho, con todo el tema del COVID, todavía yo tengo la mayoría de mis compañeros que siguen con ansiolíticos y antidepresivos y nadie les ha hecho una formación ni un curso para trabajar con ellos. No hemos cuidado a las personas que supuestamente tienen que cuidarnos. Por lo tanto, llega un momento en el que tú, para poder conseguir respirar y no estar muerto en vida, tienes que ponerte un muro todo el rato. Entonces hay muchos compañeros que no es que sean así, es que se han transformado en eso, porque nos han jodido nuestra pasión y nuestra persuasión y directamente las ganas. Y entonces, como nos han jodido, pues tratamos de sobrevivir para que por lo menos a nuestros hijos y a nuestras parejas no les afecte. Claro. Por ahí una frase que usamos en México,
que lloren en tu casa a que lloren en la mía, pues que lloren en tu casa, ¿no? ¿Qué tanto te afectó o te ayudó la dislexia en todo este proceso? Pues mira, yo es que he tenido la suerte de que hasta hace 8 meses no me la habían diagnosticado. Entonces yo pensaba, ¿Y qué? O sea, ¿tú qué creías que sucedía o cómo lo interpretabas? ¿no? Que yo pensaba que todo el mundo hacía lo mismo que yo. De hecho, nos hemos enterado porque mi hijo, a mí me parecía que tardaba mucho en estudiar ciertas cosas y él me decía, mamá, pero es que necesito este tiempo, ¿no? Y entonces, pues me dijeron, ¿y tú has valorado que no tenga dislexia tu hijo? Entonces, cuando le estuvieron haciendo un diagnóstico, de repente empezó a decir, mira, pues es que lo que le sucede es esto, esto y esto y esto y esto. Y entonces yo, todo lo que dijeron era mío. Entonces yo pensé que estaba hablando de mí, no que lo de mi hijo. Y yo pensaba que ella quería sacarme como un aplauso por mi parte para que yo la atendiera en su negocio. Y entonces cogí y le dije, ¿tú te has dado cuenta que no estamos hablando de mí ahora mismo? Que estábamos hablando de mi hijo. Si lo que necesitas luego es que calmes mi atención para que te ayude con tu negocio, vas y me lo cuentas. Pero ahora mismo del que estamos hablando es de mi hijo. Pero además se lo dije así, por las buenas y por las tremendas. Y entonces me dijo, ¿por qué crees que hablamos de ti y no de tu hijo? Digo, ¿cómo? Es que has dicho absolutamente todo lo que yo soy. Bueno, pues esto no era cosa tuya, esto era de tu hijo, pero la dislexia es genética. Y le dije, pues no hace falta que estudies a mi marido, soy yo. Si este es uno de los dos, ¿no? ¿Sabes cómo va? Entonces, yo pensaba que el mundo veía así, que por ejemplo veía oportunidades de negocio y que veía de esa manera, o que en vez de ver un árbol, que veía toda la arbolada. Yo lo veo de esa manera. Entonces, ahora reconozco muchas cosas, ¿no? Pues yo no sé decir un refrán correcto, no sé contar un chiste, se me olvidan los nombres, hago mis propias palabras, yo necesito moverme por mapas mentales, esa es la forma en la que yo he estudiado y me aprendo todas las cosas, o mandar un mensaje de esa manera. O sea, muchas de esas formas son mi forma de pensar. Y cuando la gente me decía, bueno, me he podido estudiar la lección en 15 minutos, y yo decía, tú eres una puta mentirosa. Y entonces yo asumía que la que tenía razón era yo y que ellas estaban mintiendo. Es que no, yo usaba más tiempo que ellas. Ese tiempo me ha ayudado a conseguir ser mucho más resiliente, tener más disciplina, tener otro tipo de coraje, saber que las cosas no se consiguen a la primera. Entonces, luego me ha facilitado mi vida. Entonces, yo a la dislexia le veo un superpoder. Yo tengo 2 superpoderes que la gente no sabe. Y uno es que tengo dislexia, que lo voy contando. Y 2 es que yo floto en el agua. Floto, ¿El segundo cuál es? Flotas en el agua. sí, pero no floto haciéndome el muerto. No, no, no. Yo estoy hablando contigo y estoy de pie y yo no tengo que mover ni los brazos ni las piernas. Y esto lo he descubierto este verano. Y entonces yo pensaba que todo el mundo flotaba. Porque yo me quedo en lo profundo y me quedo así toda tranquila y puedo tener una conversación de 2 horas si quieres, pero no tengo que mover ni las piernas ni las manos. Y entonces este verano, con mi hijo mayor, con el que escribimos el libro, me dijo, mamá, no podemos seguir hablando de esto en la orilla, que es que estoy agotado, ¿no estás cansada? Y le dije, ¿por qué voy a estar cansada? Dice, joder, es que no paro de mover las piernas. ¿Por qué vas a mover las piernas? Mamá, entonces, ¿qué me ahogo? ¿Cómo te vas a ahogar? No es posible. Y entonces llamé a mi marido y le dije, ¿tú cuando estás en lo profundo qué haces? Dice, pues mover los pies. Yo no. ¿Tú por qué les mueves? Entonces, con mis clientes se lo he ido preguntando a todo el mundo y me dicen, Rosa, ¿no? Entonces, cuando alguna vez hemos tenido alguna formación, que en uno de los hoteles tenemos una piscina, entonces se meten en el agua conmigo para ver cómo floto. Entonces yo floto. Y no porque ahora esté más gorda, más delgada, que he perdido peso, que vaya, yo perdí 40 kilos y seguía flotando. Yo flotando toda mi vida, desde que soy consciente, entonces nunca me he agotado, pero yo no O sabía... sea, físicamente, lo que me estás diciendo es que físicamente dentro de una alberca o piscina flotas. Sí, floto en vertical, no en horizontal. En vertical yo no me hundo. Ok. Eso. Es un Cuando super- cuando vengas a Cancún, hacemos un podcast en la alberca. A ver si es cierto, Rosa. Ya lo verás, de hecho, la gente ha terminado quitándose el pelo de la peluquería solo para comprobar que mis pies no se movían. Wow. Wow. Qué cosa. Este tema del lenguaje directo. Quiero poner ahí el dedo sobre la llaga. Vi una entrevista tuya hace 11 años que hablabas del cáncer y hablabas ya desde un punto de vista de la sexología, que ahorita abordaremos el tema, y no notaba un lenguaje tan straightforward, tan directo, tan desparpajado como hoy Rosa Montaña lo tiene y lo hace en todos los canales de comunicación. ¿Eso ha ido evolucionando o siempre ha sido así y lo tenías más dormido? No, yo creo que ha sido siempre así, pero no siempre me di el permiso porque los demás me dijeron que no me iban a comprar si yo no jugaba con las reglas del juego. Y entonces me decían, o sea, yo por ejemplo, para mí era una frase muy típica, si quieres que moje las bragas tendrás que follarme el cerebro.
Y esto se lo contaba a cualquiera en una conferencia y demás y tal, pero me decían, ten cuidado, que es que no te van a escuchar, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre tú y alguien vulgar de la calle? Y llegamos a la conclusión de que es que yo podía permitir decírmelo porque además yo tenía una bata, yo era médico, no tenía que conseguir dar explicaciones absolutamente a nadie. Entonces, cuando he dado alguna, por ejemplo, que a lo mejor me has escuchado, la de la televisión y demás y tal, les he dicho cosas muy duras y yo puedo utilizar un lenguaje súper hiperculto, ¿eh? O sea, tengo muy buena conversación, puedo tratar de usted a cualquiera, con mucho vocabulario extenso, o sea, a mí no me hace falta. Pero no es lo mismo. Cuando empecé a pasar terapia, no era lo mismo decir a un paciente, bueno, tienes un problema de que no tienes un llenado de sangre en los cuerpos cavernosos, a decir, tío, la tuya tienes morcillona porque no sé del tener la Claro, cerebro. Entonces, el claro. paciente va a entenderme. Entonces, yo me transformé en mejor médico cuando hablaba el lenguaje común de la. Entonces, yo siempre he dicho que he sido un médico de taberna. Y yo estoy bien ahí. O sea, no necesito, doy conferencias delante de 1000 personas y nunca me han dicho nada. O sea, la gente necesita escuchar la verdad. Mira, el otro día que estaba con el congreso que decías antes de ventas, me dicen, o sea, me están preguntando que para qué y demás, y dice, ¿y a ti por qué haces esto? Entonces voy yo y sin filtro y digo, ¿por qué me palpita el coño? Entonces esto, claro, el jefazo del ayuntamiento y no sé qué, entonces me quedo blanca y de repente me dice, coño, por fin, una tía que habla normal, que no empieza a conseguir. Hasta tú misma habías dicho en ese momento, a lo mejor no era el momento más adecuado, pero confirmaste que aparte todo el mundo habla así, carajo. Claro, porque es que nos han acostumbrado a que seamos el escaparate perfecto. Yo hace tiempo que me aburre hacer escaparate perfecto, ¿no? O sea, si para mí la regla es polvo no echado, polvo perdido, tanto en las ventas como en las relaciones sexuales, ¿por qué no podemos decirlo así? O sea, nadie le dice, oye, cariño, he pensado que a ver si consigues deslizar tus labios suavemente directamente por mi cuello. Tío, o sea, es que la gente no habla así. O sea, que ya no estamos en Quevedo ni en Góngora ni nada por el estilo, que a mí me encanta leerlo, pero no es una situación en la que hablemos de esa manera. Entonces, si ya no nos comunicamos por un telégrafo, ni mandamos un mensaje Morse, pues vamos a adaptarnos al lenguaje que es lo que tenemos ahora en el 2025. Y la gente yo creo que está cansada ya de mucha cursilería. A mí me gusta ser clara y la gente agradece que el médico se le pueda entender. Ya no solo que se le pueda leer, a mí mi letra no es tan leíble, pero sí que se le pueda entender. No sabes lo valioso que es para mí escuchar esto porque me pasa no solo con médicos, sino me pasa con abogados, por ejemplo, que sienten que son muy inteligentes o son muy letrados porque utilizan frases rimbombantes o utilizan palabras que ni ellos mismos entienden, pero suenan, me explico, muy, muy sofisticados y creo que eso está limitando muchísimo realmente la comunicación y la conexión con el otro. Pero mira, esto te sonará muy soberbio, pero yo considero que soy más inteligente que ellos no porque no puedo utilizar ese lenguaje, sino porque ellos no tienen la capacidad de utilizar el mío. Y aquí la jugada, para ser más inteligente, es que tú puedas conseguir contarle tu mensaje a un niño de 3 años y que te entienda y te escuche, y alguien Totalmente. que nunca ha tenido estudios. O sea, si tú solo puedes conseguir hablar de ti mismo, y de hecho yo lo he escuchado a muchos médicos, no lo hacemos por sentirnos más listos, sino porque tenemos más miedo. Entonces, cuando de repente sentimos que alguien nos puede toser, subimos nuestro nivel educativo y lo único que estamos admitiendo es nuestra falta de confianza. Y entonces es como para decirte, chaval, te voy a mear encima. Y eso no es verdad. O sea, aquí justamente jugamos a lo contrario. Cuando escuches a una persona que se necesita hablar de forma muy, 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 muy culta, de una forma muy rimbombante, acabas de tocarle en la diana. Sigue por ahí que se va a romper. ¿Qué le responderías a un hombre que te dice que eres su media naranja? Uf, ni de coña. Ni de coña. De hecho, yo no creo que exista la media naranja de nadie. Creo que somos frutas completas y que uno puede ser un plátano, una sandía, una piña, una naranja, una mandarina y que depende de con qué fruta te mezcles, el sabor es totalmente distinto del fruto. O sea, no tiene nada que ver. 100%, 100%. ¿En qué momento te metiste tan cabrón al mundo de la sexología? Pues yo creo que me metí a los 11 años, cuando vi por primera vez 9 semanas y media que Kim Basinger me rompió. O sea, de hecho, fue como, hostia, yo quiero que me pase esto, ¿no? O sea, yo vi una película en la que yo no sabía ni siquiera que lo que estaba sintiendo era un orgasmo, no sabía que estaba teniendo erecciones del clítoris, pero en mi cabeza todo se repetía la imagen, ¿no? O sea, mi padre cogió la película pensando que podíamos verla juntos, cuando se subió el tema dijo, esta película está prohibida. ¿Y tú qué haces cuando tienes 11 años y te prohíben algo? Pues quién sabe por qué. Entonces yo vi esa película a escondidas
Y yo flipé porque notaba justamente el latido, el palpitar, lo entendí después. Pero empecé a masturbarme de una forma consciente viendo la película. Entonces quise saber mucho más sobre ello. Empecé a leer literatura erótica, pillé a mi hermano con vídeos pornos que antes se trapicheaban, ¿no? Cuando no existía internet y demás y tal. Y yo dije, quiero saber, porque además empecé a preguntar, ¿no? O sea, es que los chicos decían, nosotros nos masturbamos. Y yo preguntaba a mis amigas y me decían, cosas dices, no sé qué. Y yo decía, esto no puede ser. O sea, si yo me masturbo y estas no, estas son las raritas o yo soy la rarita, ¿no? Entonces necesitaba conseguir tener información. Y entonces escribí mis primeros relatos eróticos, participé en un concurso de literatura erótica con 14 años, no pude ser aceptada porque no tenía 18, y uno de los relatos, hay una anécdota muy chula, y es que me pilló mi profe. Yo escribí el relato erótico y ya te he dicho que he sido una chica que yo en clase, como tenía altas capacidades, pues yo cuando aprendía una cosa a la primera, pues ya me aburría, entonces me dedicaba a mis mundos extraños, ¿no? O sea, a poder y escribí un relato en una clase de matemáticas que fue brutal, brutal. Pero como las listas estábamos siempre en la fila de atrás, porque como éramos listas no nos hacía falta estar en primera línea, pues mi compañera estaba en segunda línea. La habían castigado y entonces yo me levanté con la estela y es que estaba obcecada. O sea, me levanté y le dije, he escrito un relato de la leche, léele. Y me volví, pero estoy el profe dando clase. O sea, yo no pensé, porque si hubiera pensado en ese momento, se lo entrego luego. Y entonces mi compañera lo guardó en el pupitre, pero la profe la vio. Y ese día habíamos recogido los pupitres porque venían los papás. Y entonces los pupitres estaban perfectamente recogidos, no había ni un solo papel, no había posibilidad de darle un change al guaje, ¿no? al profesor. Y entonces el profesor levantó el pupitre y se quedó con el relato. Lo dobló y lo metió al pantalón. Y me dijo, ¿pero qué habías escrito? Tío, un relato espectacular, con una felación, no te lo imaginas, es que era brutal. O sea, me ha encantado, me ha encantado. Pues el profesor se fue a la clase contraria, nos estábamos en primero A, pasó a primero B, y se lo contamos a unas amigas, le dijimos, tía, me ha pillado un relato erótico, pasaba todas estas cosas y demás, y me dijo, ¿y qué vas a hacer? Que vienen tus padres, no sé, pues me echaban del cole, tío, o sea, no sé, esto ya está hecho, no se puede hacer nada, ¿no? Sí. Y yo era una niña de todos sobresalientes, una niña buena, o sea, siempre dijeron las monjas que montañita a montañita no rompe un vaso, pero rómpete una vajilla, ¿no? O sea, siempre era tal que así. Y el profesor empezó a dar clase y les pidió unos ejercicios y sacó el papelito y se puso a leerlo. Y mi compañera, yo le dije, si saca un papel y se pone a leerlo, fíjate en su cara, me estoy jugando en mi profesión, ¿no? Entonces el tío empezó a ponerse todo colorado, empezó a sudar, se cambiaba de giro, cruzó la pierna. Y cuando terminaron de hacer los deberes que tenía que dar clase, dijo, señoritas, sigan ustedes estudiando y haciendo un esquema. No pudo levantarse, estaba empalmado completo durante toda la clase. O sea, tú piensas el shock que tuvo que ser para él, ¿no? Un tío de 30 y muchos años que ha conseguido una empalmada tremenda con una tía de 14 años, ¿no? Con el relato que ha escrito una tía de 14 años. Entonces, fue de lateral, todo un colegio de monjas, se fue de lateral para que nadie le viera y nunca se supo nada más del tema. Pero esto fue como en diciembre o así. Y yo creo que hasta el relato todavía lo tiene, hasta la fecha. Lo tiene. De hecho, en junio él se iba y entonces le dije, mira, chaval Marcos, te vas a ir, tienes un relato que es mío, yo entiendo que quieras tenerle, te le dedico, pero déjame hacer una fotocopia, no tengo más copia de eso. Y entonces él me dijo, en la vida me había pasado esto, no creo que me vuelva a pasar, ese relato me lo quedo en propiedad, nunca me sentí de esa manera. Y entonces todo me fue llevando a ello. Y cuando me metí en medicina, me llevaron a un congreso, me ofrecieron un congreso donde se estudiaba sexología y yo vi talleres donde las mujeres aprendían a masturbarse y donde había un policía así puesto en la puerta para que nadie entrara. Y empecé a escuchar sobre disfunción eréctil. Entonces yo cuando salí yo dije, ¿y esto dónde se estudia? Pues hay un máster, pues yo me apunto. Entonces me matriculé sin decírselo a mis padres, tenía 24 años, pero yo vivía en su casa. Y cuando llegué a mi casa les dije a mis padres, he hecho algo que nos va a gustar, ya no tiene solución, son 9 meses, y bueno, esto es lo que hay. Sé que nos va a hacer gracia la idea, pero esto es una decisión que he tomado, es madura, soy médico y he decidido que voy a por todas y que los 9 siguientes meses pues serán más o menos duros, pero esto ya es una decisión que va a cambiar mi vida. Claro, mientras yo le conté todos estos, nunca pensé que mis padres estaban pensando que yo estaba preñada. Porque en la cabeza de mis padres se ha quedado preñada, ¿pero qué me estás contando? ¿Pero cómo puede ser? Bueno, mamá, llevo 2 semanas con una respuesta dada, pero no me atrevía a poder decíroslo. ¿Pero cómo que va a cambiar tu vida? ¿Pero tú sabes lo que estás haciendo? Sí, ya lo sé, mamá, es que va a cambiar mi vida. Esto es una decisión que he tomado. Entonces, ellos, bueno, un aire les entraba y otros les salía. Y yo no entendía por qué no me apoyaban.
porque yo no había explicado que estaba en sexología, yo les había contado la consecuencia de lo que había tomado en decisión. Y me dicen, bueno, ¿y cuándo sales de cuentas? ¿Cómo que cuándo salgo de cuentas? No te entiendo. Estás embarazada, ¿no? Yo, que voy a estar embarazada, no estoy embarazada. Y me decían, entonces, que me he apuntado en un máster de sexología. Los 9 siguientes meses te respiraros. Y a los 3 o 4 días me dicen, pero vas a estudiar sexología, pero estás loca, no tienes suficiente con medicina. Y entonces, bueno, fue una anécdota que ellos lo vivieron casi con un suspiro y entonces a mí me permitió poder contar algo y todavía hoy es día que cuando les cuento a mis padres alguna locura, suspiran un poco. Sí, definitivamente. A lo mejor te hubieran dicho, no, hubiéramos preferido que estuvieras embarazada, Rosa. Puta, por favor, ¿por qué te metes a estudiar sexología? Dices que hoy la educación sexual se basa en canciones de reggaetón y las novelas que vemos en la televisión. Tristemente. ¿A qué te refieres? Pues mira, hay muy pocos personas o profes que sepan que se meten dentro de las aulas y cuando se explica es educación sanitaria, ¿no? Es cómo no quedarte embarazada o cómo evitar ciertas infecciones de transmisión genital. Eso no es educación sexual. Entonces, empezando por eso, no se hace. Entonces, ¿qué es lo que recibimos continuamente en nuestra frase? Dependo de ti, ¿qué voy a hacer si no es el amor de mi vida? Tú pon las nalgas que yo ya te atravieso, no sé, todo el rato. Entonces, lo que hacen es, sin educación, es como si pusiéramos porno libre y dijéramos que estas son las únicas formas de hacer, los únicos tamaños que hacer, las únicas maneras de relacionarte. Entonces veríamos relaciones muy verticales, nada horizontales, ¿no? Entonces nos enseñan no tanto lo que leemos, sino cómo vemos que actuamos a nuestro alrededor. Si nosotros vemos que nuestro padre estudia, pues es fácil que nosotros podamos conseguir estudiar, ¿no? Si hace deporte, pues haremos exactamente lo mismo. Bueno, pues si todo el rato estamos viendo películas en las que sería capaz de morir por ti, conseguiría de olvidarme de mi vida porque menos mal que estás tú, y es, pues claro, pues esas las cosas que cambian, ¿no? Creo que la única canción que yo puedo aplaudirte más, a lo mejor en los últimos tiempos, es que las mujeres no lloran, las mujeres facturan, ¿no? Entonces tú dices, claro, tío, o sea, es que esto lo llevamos haciendo mucho tiempo, pero que esto sea una novedad que te tenga que contar en una canción pensando que si no, no me puedes mantener, esto es lo triste de lo que tengamos de este panorama, ¿no? Entonces, yo ahora... Me hiciste recordar ahorita rápidamente, te interrumpo, de un gran maestro que a lo mejor no sé si lo conoces, porque mucho de lo que he estudiado acerca de lo que haces, pues me relaciona con él. Se llama Alfonso Ruiz Soto, le dicen el Ponchilingas aquí en México, y tiene un curso de sexología, erotismo y castidad muy cabrón de un fin de semana. Y justo decía cómo de repente encuentras dos personas, dos individuos, que uno por un lado, imagínate Rosa, que llega y te dice a la mujer, oye Rosa, pues estoy triste, deprimida, mal cogida, nadie me quiere y demás y tal y cual. Y por el otro lado, un hombre que te dice, estoy deprimido, no tengo trabajo, no sé qué hacer, no tengo vocación de vida, tal. Y de repente te enteras que se juntan y los dos te dicen, nos hemos encontrado y vamos a ser muy felices y vamos a amarnos y vamos a tener una gran vida sexual. Y tú dices, ¿de qué me hablan? Si los dos están jodidísimos por separado, ¿qué les garantiza que juntos van a tener una explosión sexual y van a ser felices por el resto de su vida? Pues primero, no la van a tener, no hay quien se lo crea. Si te crees eso, te crees el ratoncito Pérez, Papá Noel y los Reyes Magos, haces el completo. Pero es una droga. O sea, de repente tú sientes que eso es mucho mejor porque ya no estás solo. Y entonces en sociedad no sabemos estar solos, no sabemos estar con nosotros mismos. Entonces si de repente tienes a otra persona, ya consideras que va a estar mejor. En su cabeza creen que van a estar mejor. Pero es que no saben lo que es estar bien en relaciones de pareja, no saben hacer unos vínculos. Entonces hacen vínculos de relaciones muy dependientes, evitativos, con muchísimos temas de distorsión a la hora de la realidad. Entonces yo suelo decir que probablemente de los másteres más complicados que tú puedas tener es conseguir estar bien con la relación de pareja, porque eso significa que vas a amar a la otra persona por lo que es y no por lo que se puede convertir, y que vas a ser capaz de aceptar, no aceptar al otro, pero siempre respetándole. Y eso es algo súpermente complicado. Porque tú no solo quieres al otro por quien es, sino que estás tratando todo el rato de cambiarle, de modificarle, de que yo creo que esto puede ser mejor. Ya eso no te educan. Entonces, hay mucha gente así. Y de hecho, por eso existe Tinder y otras aplicaciones, ¿no? O sea, hay gente que de repente se deja, se mete en una aplicación y de hecho saben que tienen un 50% de fracaso. Pero justo por eso tienen tanto éxito, porque entonces tú lo que tienes es una gran recurrencia, porque no sabes ni siquiera lo que pides ni lo que haces, ¿no? Entonces piensan que con eso ya está todo y eso es una milésima parte de lo que podrías lograr. Te he escuchado hablar en relación a este tema, comentando que el 90% de las parejas no deberían estar juntas. Y también, y lo quiero conectar con
con el MVP de las parejas, el producto mínimo viable de las parejas. Yo que estoy en el mundo de las startups y que tengo incluso mi propia startup, que tú sabes, en salud incluso, y por eso el primer beneficiado de esta entrevista soy yo, definitivamente. ¿Cuál es ese producto mínimo viable en las parejas? El amor. El amor es el producto mínimo viable, pero con eso solo no es posible que una relación de pareja como una startup funcione. Se necesita comunicación, se necesita lealtad, se necesita sinceridad, se necesita sexo y una idea de proyección y de futuro juntos. Yo siempre digo que si no te imaginas con tu pareja dentro de 30 años, déjala hoy mismo. O sea, hay gente que dice, sí, hombre, con 30 años voy a estar yo. Pues hoy, rompe hoy, porque esto es lo más fácil para que puedas tú considerar, ¿no? Tú cuando tienes un proyecto y un negocio que te apasiona, sabes que dentro de 30 años te gustaría poder conseguir seguir teniéndole y crecer con ello, ¿no? Pero el amor es que es muy poquito. O sea, es que el amor es lo que inicia todo y lo que tú no puedes meter como terapeuta, pero es justamente lo más pequeño que puede hacer que algo se mantenga. Y el 90% de las parejas tendrían que estar separadas porque no saben ser pareja. O sea, nadie les ha enseñado a ser pareja. Dejar de ser pareja es muy complicado. O sea, porque ¿qué significa lealtad para ti? ¿No? O sea, ¿qué significa sinceridad? ¿Qué significa el sexo? El sexo no tendría que empeorar, tendría que seguir mejorando continuamente. Pero ¿cuántas personas han hecho algún curso de formación de sexo? ¿Por qué saben que son buenos? Porque se lo han dicho. O sea, porque si dicen, no, pero fulanita o fulanito me lo contó. No les hagas caso. También tu madre te dijo que era la persona más guapa del mundo y tú sabes que no siempre es así, ¿no? O sea, pero Sí. ¿por qué no informas sobre ello? O sea, ¿por qué no aprendes a hacer? No, pero es que yo tengo que ser bueno. Y yo a veces cuando... hay una pregunta que haces si estoy en una comida o así, ¿no? Y me gusta tocarles un poco las pelotas. Les digo, ¿tú cómo defines un orgasmo? Rosa, es que eso no se puede definir. Sí, sí se puede definir. Cuéntame, ¿cómo se define un orgasmo? Y la mayoría de la gente no sabe definirlo, Braulio, porque no lo ha tenido. O sea, el 40% de las mujeres... Ahí va. ¿Cuántas veces se finge un orgasmo en la vida cotidiana? Pues los chicos pueden fingir menos porque creen que como eyaculan ya tienen un orgasmo. No, hay eyaculados que no tienen orgasmo. O sea, tú puedes correrte, puedes conseguir hacer una emisión de semen, pero que eso no significa que hayas tenido un orgasmo. Y de hecho, puedes tener un orgasmo sin conseguir tener ningún tipo de emisión y puedes tener un orgasmo incluso con el pene flojo. O sea, me refiero que no es una combinación de me excito, me erecciono, eyaculo y tengo un orgasmo. No, hay otras combinaciones que se pueden dar. Pero es que en las mujeres, el 40% en España no han tenido un orgasmo en su vida. Creo que en Latinoamérica el tanto porcentaje es más alto. Y tú dirás, ¿por qué? Porque aunque se practica más, esto es como si de repente tú dices que vas a tirar una pared dando cabezazos. Pues alguno terminará tirándola, pero a lo mejor alguno muere antes de un traumatismo craneoencefálico o una hemorragia cerebral, ¿no? O sea, entonces, como nadie te ha enseñado y vives un poco desde el tabú, pues sigues teniendo pensamientos de, no, mira, es que a la tía le gusta que le besen, que la acaricien y que se la metan. Pues si a lo mejor no está ni preparada todavía. No, es que yo noto que está húmeda. Pues que a lo mejor su humedad significa que está con un flujo que está a punto de ovular. Entonces tiene más flujo. No significa que está excitada, cabrón. O sea, no tiene nada que ver. Pero tú ya estás asumiendo como tienes el flujo, entonces así tenemos grandes vaginismos, grandes dispareunias, pero no saben cuándo está concentrada una mujer. Y de hecho hay muchas tías que le dicen para, junto cuando están en el punto pre-J. O sea, es en ese momento de que si sigue se van a correr. Pero muchas, como ya de repente están aumentando su respiración, su frecuencia cardíaca, su forma de contracción en las piernas y notan esa parte de rigidez, se ponen muy nerviosas, paran cuando no tendrían que parar. Y eso es educable. Entonces, la gente no sabe y entonces la gente cree que practica. Claro, cuando de repente no te está gustando tanto, pues llega un momento en el que es un punto muy clave, es, ¿tengo hijos? No tengo relaciones sexuales, que es lo mejor que puedes hacer para que tu hijo esté mejor. ¿Llega la menopausia? Ya no tengo relaciones sexuales. Entonces tú te quedas así como diciendo, ¿y cuándo? Por placer, pero si somos solo hay 2 mamíferos en todo el mundo que tenemos el clítoris fuera de nuestra vagina. ¡Qué suerte, tío! O sea, porque el resto es un clítoris intravaginal. Entonces, claro, pueden tener sensación de placer y de anclaje cuando están dentro, pero es que nosotros nos lo pusieron fuera, hostia, qué bien hemos evolucionado para tener solo placer y no tener que tener una penetración. Y la gente sigue pensando, no es total si no la meto. Y es, perdona, tú has tenido un orgasmo en tu puta vida solo besándote. ¿Por qué? Porque no has practicado lo suficiente. Entonces, ¿es el producto mínimo viable? Sí. ¿Es necesario imprescindible que haya más cosas? Necesario imprescindible. También quiero hacerle doble clic a, desde tu perspectiva, ¿cuál es el órgano sexual más importante? Para mí, la piel. Porque es lo que más receptores tiene desde el punto de vista perceptivo y puedes conseguir tener unas experiencias brutales. Luego, claro, depende de qué es lo que utilices, ¿no? ¿Sabes? Pero la mayoría de las partes de nuestro cuerpo que son más sensuales no las utilizamos. Por ejemplo, el oído, ¿no? El oído en una mujer,
tú le puedes estar dando la lección de matemáticas, que si lo dices en el tono apropiado, va a conseguir tener un orgasmo. No hace falta que tú digas, pues es que de repente te vi y vas medio desnuda entre la tiniebla. No, 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 no. La lección de matemáticas susurrada al oído te pone de repente los pelos de punta y hace que se te erice todo como si fuera piel de gallina y hace que las cosas cambien, ¿no? Pero no solemos utilizar, porque a los chicos eso les pone muy nerviosos, porque los chicos cuando están muy excitados, también en las mujeres, pero en los chicos se disminuye más, sois más sordos. Entonces, por ejemplo, que una chica os hable al oído no tiene sentido, porque no lo oís. Cuando estéis muy excitados, veis menos y oís menos. Entonces, ¿qué hago yo hablándote al oído? Qué torpeza, ¿no? Pero en cambio, si de repente puedo conseguir diferenciar de si a ti lo que más te activa son tus pezones o tus testículos, yo puedo conseguir que en un orgasmo amplificarle. Entonces, por ejemplo, hay chicos que lo que precisan es que cuando están llegando al orgasmo, tú tires el testículo hacia abajo, sin arrancarle y sin quedártele de la mano, ¿vale? Pero es una opción. El chico puede tener muchísima más sensibilidad si se da permiso, si de repente mientras se le está practicando una felación puede tener un dedo con una masturbación anal, ¿no? Pero es cómo podemos conseguir cambiar nuestro clic. Por eso para mí los negocios y el sexo van muy relacionados. Es cuanto eres capaz de poder pensar fuera de la caja, es lo que te va a provocar diferente cambio. Entonces, ¿cuántas personas dicen que por detrás ni el bigote en langostino? Entonces, fíjate cuánto placer se están perdiendo. Y no obstante que la piel y otras partes del cuerpo juegan un papel preponderante en el orgasmo y en el erotismo y demás, haciendo el puente con las relaciones de pareja, también te he escuchado decir que un órgano muy importante está entre las dos orejas. Y bueno, lo dices, o sea, mojar las bragas de rosa significa follar el cerebro, es follarte la mente. Y en una relación de pareja me parece fundamental. Tú que tienes 27 años con tu pareja, si no me fallan la matemática, cerca de 27 o por ahí, en 28 años, ¿qué haces para follarle la mente a tu pareja? Pues fíjate, yo creo que esto también depende mucho de cuánto eres capaz de estudiar, ¿no? O sea, la persona que tienes delante tienes que conseguir admirarla y tienes que conseguir seguir formándote, porque claro, tras 28 años juntos en el que podemos llegar a pasar incluso 53 días de vacaciones juntos sin separarnos el uno del otro, imagínate, tienes que conseguir hacerte catedrática de la variedad, de la curiosidad y de muchas otras cosas, ¿no? Yo no podría estar con una persona que no me follara el cerebro y que no me permitiera pensar de otra manera, que tuviera una conversación muy inteligente conmigo. Es verdad que somos muy diferentes. Yo creo aprendo todos los días cosas de él. A él le encanta ahora mismo temas de economía. Él es neurólogo de base. Bueno, hizo neurología y sexología. Hizo sexología para aprender y que no nos dispersáramos, que no fuéramos en caminos perpendiculares en la vida. Y luego hizo psicoterapia. Pero ahora mismo su fan es conseguir todo sobre temas de blockchain, cripto, bitcoin, shipping, temas de acciones con dividendos. Le flipa, ¿no? Se jubiló como neurólogo, le jubilé con 42 años y a partir de ahí, bueno, pues está dedicando a sus propios placeres, porque no tendríamos por qué trabajar ninguno de los dos ya, ¿no? Entonces, pues disfrutamos con lo que hacemos. Evidentemente le ponemos un precio y una cifra. Esa libertad financiera que hablan tanto la gente, pues nosotros la logramos y no haría falta poder conseguir trabajar de ello, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, y hay cosas creo que cambian. Entonces, por ejemplo, el cine que le gusta a él y a mí es totalmente distinto, ¿no? Yo por amor puedo ir a verme a la Seminci, a la Feria Internacional de Cine, ¿no? En Valladolid. Y entonces yo puedo verme cine japonés, hindú y mexicano y yo qué sé, pues de una aldea recóndita de la China más profunda. Pero lo veo en su idioma y lo subtitulan. Y entonces tú dices, esto tiene que ser por amor, ¿no? Porque esto es infumable. Pero aprendo porque él me dice, fíjate, con los focos, con las intenciones y demás. Y él por amor ha escuchado pues, grupos de música que él, ni aun pagándole, habría ido. Si aun pagándole mucha pasta, habría ido, pero por mí ha estado. Entonces, esa parte de resignación y compromiso con la otra persona no es porque tú digas, es que tengo que ir. No, es que elijo ir contigo para compartir y ver algo más allá, lo cambia absolutamente todo. Entonces, hemos aprendido los dos a que el otro no queremos cambiarle, le aceptamos como es, incluso con las cosas que no nos gustan, pero siempre le respetamos. Entonces, eso te permite conversaciones y buscar espacios para algunos. Yo siempre digo que para estar bien en pareja hay que estar 1 hora al día, 1 tarde a la semana y un fin de semana al mes. Entonces, si no eres capaz de encontrar ese espacio solo para vosotros, sin niños, sin perras, sin negocios y demás, vamos jodidos.
Y yo tengo 3 hijos, o sea, no es que tengo uno, es que tengo 3. Tengo una perra y tengo 2 negocios con él y he montado una editorial de libros, o sea, no sé, y he hecho muchas cosas y tenemos podcast y tenemos 1000 cosas. Entonces, esas cosas se aprenden si él tiene su espacio, yo tengo mi espacio, él tiene su momento y yo tengo el mío. Y de hecho, las relaciones de pareja, antes preguntabas por la parte de producto mínimo viable, no son como si fueran esa media naranja que te han contado, son intersecciones, ¿no? Es mi espacio, tu espacio, nuestro espacio. Y yo mi espacio, pues irme a spa, a entrenar, a tener mis amigos, irme de vacaciones sola. En su espacio, él puede hacer lo que quiera. Nuestro espacio es el que cultivamos. Decías la unión del sexo y los negocios. A mí me parece que no existirían los negocios sin la venta. Me sigue sorprendiendo que hay mucha gente que les cuesta decir, es que yo vendo o tengo un trabajo de vendedor o acabo de cerrar una venta o voy a ir a salir a vender, ¿no? Como que es un tabú más cabrón incluso que el sexo en muchas ocasiones. O sea, el tema de, puta, está satanizada la venta como tal y me parece algo que hay que gritarlo más fuerte y que hay que hablar más seguido acerca de la venta. Y tú tienes un programa que se llama El que no vende, no come. Platícame, por favor, ¿de dónde nació El eso? programa se llama Radar, pero esta es una de las frases que yo hago mucho y si no vendes, hoy no comes, ¿no? Y de hecho es tal cual. O sea, tú imagínate que te vas a la calle y no tienes un céntimo en tu cuenta bancaria. ¿Cómo vas a poder conseguir solo comer si vendes? Pero a veces decimos, no, pero tendré tiempo. Mentira. O sea, esto que te nos hayan contado que un negocio tiene 2 años para ver si tira hacia adelante y demás, no, puede tirar desde el primer día. Ahora, a ver si tú le vas a echar los huevos para que eso suceda, ¿no? Entonces, porque si no, ¿quién te lo paga? Pues tus hijos, los sueños de tus hijos, el sueldo de tu pareja, tus padres, alguien que apuesta por tu dinero, pero el primero que tendrás que conseguir apostar eres tú. Entonces, yo no conozco a ningún tipo de empresa hidroeléctrica o del gas o demás y tal que te dice, mira, entiendo que como hoy no has vendido, yo no te cobro. No es verdad, te cobran. Y entonces, si no tienes, te cortan la luz. Bueno, pues entonces, ¿qué tienes que hacer con tu negocio? Pues asumir que es un negocio. Y para que tenga un negocio, tiene que tener unos márgenes de beneficio y tiene que tener más ingresos que gastos. Esto es básico. Porque si no, no es un negocio, es un hobby muy caro. Y entonces no podemos permitirnos un hobby caro. Se pueden permitir hobbies caros los ricos, los que tienen mucha pasta y tienen una libertad muy cargada y demás. Pero mira, los pobres no podemos ni tener una crisis de más de 24 horas, no podemos permitirnoslo. Tampoco podemos conseguir tener una jugada de vacaciones porque no son. De hecho, las únicas personas que realmente toman vacaciones son los ricos, que pueden decidir cuándo y cómo quieren. Tú estás limitado a una serie de franjas. No, pero me he ido una semana de vacaciones. O sea, ¿cuánto te ha costado? 3 meses de trabajo para poder conseguir hacer esto. Eres un cabrón chingao que llevas de repente una semana entera para disfrutar 3 meses como un cabrón trabajando. Esto no tiene mucho sentido. O sea, se nos ha ido la pinza. Entonces tenemos pequeñas válvulas de escape para compensar la mierda de vida que a veces no nos gusta, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes elegir la vida que tú quieres? Solo de una manera, teniendo pasta. ¿Cómo puedes conseguir tener pasta? Vendiendo. Yo no conozco ninguna otra manera. O puedes decir, voy a heredar porque soy hija de... que ese dinero no es tuyo. De hecho, si heredas o te toca la lotería y lo tienes, pobrecito de ti, te puedes poner a rezar porque dentro de los años serás mucho más pobre. Y esto no lo digo yo. O sea, hay muchos estudios en Stanford, en Harvard, que de repente te dice que aquellas personas que se tocan la lotería 2 años más tarde están muchísimo más endeudados que estaban antes porque no han trabajado su inteligencia financiera. Entonces, solo puedes hacer una cosa y es saliendo a vender y para eso tienes que comprarte primero, tienes que tener confianza en ti, que es una venta. Yo confío en mí misma, el cliente confía en sí mismo y hay un producto o un servicio del cual tú confías para tirarlo hacia adelante. Si no, no va a pasar. Si no, no venderemos, mendigaremos, pondremos la manita y a ver qué nos echan. Dime, Rosa, ¿cómo fue el brinco entre medicina, sexología, vendedora? ¿Cómo interconectas esos mundos? Pues entre medicina y sexología, como me empecé a formar de médico de familia y sexóloga al tiempo, pues terminé las 2 especialidades juntas. Entonces, el último año que yo trabajaba en medicina de familia, yo tenía que hacer prácticas para aprender. No tenía, pero elegí, entonces me ofrecí de voluntaria a ver las terapias del centro de salud en el cual trabajaba y no cobraba, pero lo decíamos de una voz muy bajita porque si no parecía mucha gente. Y entonces me vi a 84 parejas con la intención de que mis jefes pensaran más grande que yo y que vieran que la sexología podemos implicarla dentro de salud pública, ¿sabes? Porque además en el 2013 se decidió que tenía que existir la sexología dentro del país. Está firmado, pero nunca se lleva a cabo, ni creo que lo vean mis nietos, o sea, no lo hay. Entonces, cuando me dijeron, no puedes hacerlo, yo dije, no puedo hacerlo, ya verás cómo sí. Entonces me fui a la privada y me llevé a 35 parejas que se vinieron conmigo porque querían que yo les siguiera tratando y decidieron que pagaban. Entonces empecé mi consulta de sexología. Al mismo tiempo seguía trabajando como médico de familia y como urgencias, como te he dicho antes. Y cuando en la sexología ganaba 3 veces lo que un médico,
Y durante un tiempo muy prolongado, durante más de un año, decidí, señorita, esto se queda aquí, me fui de excedencia, estaba embarazada del segundo niño y me fui a trabajar en sexología prometiéndome que nunca volvería. Y así ha sido, ¿eh? Mi hijo tiene 11 años, va a cumplir 12 este año, un año más, pues casi 13 años que yo no he pisado un hospital como médico. Y luego, pues me pasó una cosa, que casi muero de éxito. O sea, era tan buena que yo tenía 17 horas de terapia diarias, siendo la más cara de España y con 2 meses de lista de espera. Y entonces casi me muero. O sea, de hecho, además era morir de éxito. O sea, la gente dice, yo no quiero tener éxito. Tú lo que no quieres, cabrón, es morir de éxito. Pero tener éxito lo quieres. Pero tienes que aprender cómo hacer el cómo, ¿no? Entonces yo empezaba a las 7 de la mañana a trabajar, me iba a las 11 de la noche a mi casa y estaba reventada. Sí, tenía mucha pasta, pero me enseñaban a intercambiar tiempo por dinero. Y eso era lo que no quería. Entonces, cuando pasó eso, pues empecé a escuchar podcasts donde la gente decía que a emprender se aprende. Y yo decía, ¿cómo puede ser? Entonces empecé a escuchar a tíos que decían, que hostia, qué bueno. Y esto pueden escalarlo, y esto lo plantean de esa manera. Hostia, pues esto no me lo he estudiado yo. Y me fui a formarme un año a un máster de emprendedores. Y en ese momento me dieron solo pinceladas de pequeñas cosas, pero fue como de repente decir, ¿pero qué me estás contando? ¡Wow! Claro, llevo 11 años haciendo pico y pala con cosas que son parecidas a lo que hacíais vosotros, intuyéndolo pero sin saberlo, y me había olvidado de una parte que existía. Entonces me dieron lo suficiente como para degustarlo. Y yo dije, aquí hay que formarse más. Entonces, ¿qué fue lo siguiente que hice? Me formé como closer, como vendedora. Bueno, claro, si podía vender a 15.000 pavos en vez de 150, oye, tenía que hacer muchas cosas. Entonces decidí que prefería tener un cliente de 1.500 euros que 10 clientes de 150. Entonces, ganaba 9 horas en mi vida. Por supuesto. ¿Y cómo fue la transición? Es decir, cierro el consultorio, lo mantengo abierto. ¿Cómo fue ese bypass? No lo cerré, de hecho no está cerrado. Yo sigo viendo consultas, elijo mucho a mis clientes y si aparece alguno, pues trabajan 4 meses conmigo y pagan 15.000 pavos. No está cerrado, solo que hago menos. Llegó el COVID y entonces la gente me pedía que si le podía dar claves para que su pareja que les maltrataba, porque nosotros estábamos aislados, estábamos encerrados en casa, algunos casos personas que estaban siendo violadas y maltratadas, y me llamaban por teléfono para, Rosa, dame alguna clave para no sufrir tanto. Y yo dije, esto no puede ser. Y entonces creé mi primer curso online, que lo recuerdo todavía porque tengo mucho cariño, que se llama Aprender a quererte. Y entonces lo primero que hice fue hacer un WhatsApp, y entonces se lo mandé a todos mis contactos, y entonces valía 27 euros el curso. Y entonces en 3 días se vendieron como 100 y pico cursos. Y yo dije, hostia, acabo de ganar ahora mismo 3.000 pavos por un curso que no está ni creado. Entonces creé el curso y la gente flipó, porque yo lo grababa, a mí no me costaba hablar, yo comunicaba mucho. Entonces grabé 5 módulos, puse los títulos, cada módulo tenía 5 lecciones y cada lección tenía un ejercicio. Y a la gente se le voló la cabeza. Y entonces volví a venderlo. Y entonces volví a ver otras 100 personas que la gente lo pedía. Entonces después me hice un curso que era Nadie puede hacerte daño, que es la continuación de este, Nadie puede hacerte daño si tú no quieres. Y entonces pues seguí vendiendo y yo dije, pues esto es mucho más rápido. Entonces empecé a sacar cursos, formación, hacer temas de educación, mientras combinaba las dos cosas. Y hubo un momento en el que dije, coño, pues si es que hay gente que no se da cuenta y este tío lo que podría estar haciendo es esto y esto y esto y esto. Yo creo que eso la dislexia me ayudó bastante. Entonces empecé a darme cuenta que enseñaba temas de negocio a otros y que me ponía muy cachonda, porque eran como ideas y soluciones que los demás no habían visto y que a mí me brotaban. Y entonces fui disminuyendo el tema de sexología, fui creciendo en el tema de negocio y ahora mismo pues yo puedo conseguir asumir que soy una mentora de negocios que enseña ideas, estrategia y ventas a mi gente de forma grupal. ¿Qué le dirías a alguien que te dice, pégame pero no me dejes? Pégame, pero no me dejes. Bueno, si fuera todavía un guantazo en el culo mientras te está follando, podría conseguir verlo, pero es que a esa persona lo que necesita es terapia urgente, porque no es que esté vendida, o sea, es que está directamente destruida, ¿no? O sea, que alguien sea capaz de pedir desde esa exigencia, no creo que nadie pueda sentirse más miedo en la vida. Entonces, el problema es que hay gente que vive en el infierno y cree que el infierno es el sitio más apto, ¿no? Entonces, a esa persona a veces no quiere abrir los ojos. Yo he vivido muchas experiencias desde la violencia y el maltrato dentro de los hospitales y por mucho que tendías la mano para querer, preferían justamente lo que tú me decías. Mira, yo es que tampoco me pega tanto, ¿no? Me decían, porque como suelo una vez cada 3 meses, los otros 2 meses es buena persona, Rosa.
Y yo decía, hostia, es que les han mellado tanto que no saben lo que es ser merecedoras. Y eso es muy jodido en la vida, muy jodido. Todos somos un Ferrari por dentro. Háblame de eso. Pues a mí me parece que es una de mis grandes metáforas. Todos creo que somos un Ferrari, que tenemos 4 ruedas. Una es de desarrollo personal, otra es de desarrollo profesional, otra es desarrollo de pareja y sexo y otra es social, ¿no? Las 4 ruedas tienen que ir equilibradas y si no están en equilibrio y una se pincha, una va muy levantada, ¿no? Muy insuflada, el coche no arranca, se queda en boxes por mucho Ferrari que sea, ¿no? Pero un Ferrari tiene que tener un gran motor y eso tiene que tener tus valores para poder hacerlo, sin ello no vas. Tienes que tener aminoácidos que van metiendo tu gasolina, ¿no? Porque si de repente eres muy bueno, pero estás con unos niveles de serotonina muy bajos, vas a tener una depresión del caballo, entonces no vas a creer en ti y no vas a confiar, o si tienes unos niveles de dopamina y adrenalina muy bajitos. Y luego es necesario que sepas que un Ferrari no suele estar mirando por el retrovisor, ¿no? Lo que mira es hacia la pantalla, hacia adelante. Está mirando por todo el parabrisas, es muchísimo más grande. Si tú quieres ir a 300 kilómetros por hora, no puedes mirar por el retrovisor, te vas a dar una hostia padre, ¿no? Entonces, tienes que saber cuál es la dirección que marcas en tu GPS, tienes que saber que tú estás conduciendo el volante y que no puede hacer un copiloto y que tú marcas el sentido. Ahora bien, hay gente que sabiendo que son un Ferrari, les han tratado tan mal la vida y han permitido que les traten tan mal que son como si fueran un 600 abollonado, ¿no? O sea, es una chatarra de estas de la que no compraría absolutamente nadie. Entonces, aquí la única jugada es que tú vayas arreglando tus propios bollos y vayas diciéndome a chaval, no me toques los huevos que yo soy un Ferrari. Me encanta la metáfora. Rosa, vamos a ir cerrando la conversación. Podríamos quedarnos un chingo de tiempo platicando. Estoy seguro que al mercado latino en México le va a encantar esta conversación. Y vamos a darle un poquito de juego a la inteligencia artificial. Ahí a lo mejor vamos a caerle bien a tu pareja. Tú escoges el estilo de la pregunta, decir, oye, ChatGPT con el estilo de quien tú quieras, medianamente famoso, nada más para que ubique la inteligencia artificial que vamos a utilizar ese estilo de entrevistador. No puede ser hombre, mujer, quien se te pegue la gana. ¿Y sobre qué tema? No, sobre los negocios, sobre las ventas, sobre el sexo, sobre el pene, sobre la vagina. Tú dices sobre qué tema quieres que te pregunte la inteligencia artificial. Entonces, vamos a darle la instrucción. ¿Con qué estilo y sobre qué tema? Pues el estilo, el de Gran Cardone y sobre ventas. Ok, a ver. Ahí está. He hecho el prompt. Ahí te va. Rosa, en el mundo de las ventas, el mayor freno es el miedo al rechazo. Ahora, si trasladamos esto al sexo y las relaciones, ¿cómo puede alguien volverse un closer en la cama y venderse mejor sin parecer desesperado o necesitado? Qué buena. La inteligencia artificial va a quitar muchos puestos de trabajo. Fíjate, lo mismo que hace fuera de la cama, escuchando, observando, manteniendo silencios y preguntándote al otro qué quiere y cómo lo quiere, para que seas su mentor y su maestro. Y si consigue eso, va a ser el mejor amante. Ya estoy tomando nota para que no se nos olvide de ninguna manera. Ahí van unas preguntas rápidas para ir cerrando ya el episodio, Rosa, refiriéndome a los haters, ¿no? Porque cuando eres rebelde, cuando eres alguien que es tal y como debemos ser, ¿no? Abiertos, dicharacheros, desparpajados, pues hay un chingo de gente que se proyecta y se espejea y tiene comentarios bastante inadecuados. ¿Recuerdas algún hater, algún comentario muy pesado que incluso a la larga se convirtió en un cliente, socio, alguien en tu círculo cercano? De círculo cercano que haya tenido así hater, yo creo que podría pensar, ahora me sale solo una cliente, que tampoco fue un comentario así que fuera muy deshonesto, ¿no? Ella vino a decir en una conferencia en la que yo había sido muy buena a gente que estuvo alrededor y les dijo, bueno, pues esta tía será muy buena comunicando, pero en su casa tiene una fotografía de ella en tamaño 3D porque sus hijos no la ven, ¿no?
En ese momento, si yo no hubieras trabajado, hubiera estado más trabajada personalmente, me habría hecho daño, ¿no? Porque ella no sabía nada de cómo funcionaba mi relación de pareja, ni la relación que tenía yo con mis hijos, y fue un juicio demasiado gratuito de lo que ella estaba reflejándose en sí misma. Es verdad que en ese momento yo no le di tanta importancia, de hecho ni siquiera se lo comenté, y esta persona que ahora es una gran amiga, ni siquiera es hater ya, es cliente, es amiga, y un día se lo dije y en ese momento ella tampoco era muy consciente de lo que estaba diciendo, ¿no? En ese momento, pero ahí me podría haber hecho mucho daño y yo creo que esa es un poco la frase que te decía antes, nadie puede hacerte daño si tú no quieres. Si tú das permiso que para frases y comentarios puedan entrar dentro de ti, pues te pueden cambiar. No sé, yo he tenido vídeos de más de 7 millones de visualizaciones que de repente han dicho, pero ¿cómo va a follar esta tía si está gorda? Y entonces yo he pensado, tú no sabes lo que son unas buenas tetas, ¿no? O sea, pero esto es no una reflexión, pero está hablando desde su dificultad, desde su no aceptación de su cuerpo. Yo he podido gustarme cosas de mi cuerpo que no me han gustado tanto, pero eso nunca me ha impedido poder tener relaciones sexuales y disfrutar, ¿eh? Nunca, en la vida. Me hiciste recordar también otra vez a este güey que te comentaba, Alfonso Ruiz Soto, una de sus frases célebres. Cualquiera te puede insultar, pero nadie te puede ofender. Así es. Tú te ofendes. ¿Por qué convertir en Valladolid la capital de las ventas? Porque no es mi casa, ¿no? De hecho, dices que cuando quieres a alguien lo traes todo para casa. Yo quiero mucho mi ciudad, creo que es una cosa muy bonita, incluso que se den cuenta que ese concepto que tienen de gente como muy rígida, muy estricta, además no somos así. Y yo que soy muy cabezota y como a mí me parece que las cosas son mejor, más fáciles y como mi gente está aquí, pues yo prefiero que vengan aquí, que vengan a visitarme ellos, a yo moverme y no poder estar con mis hijos. Dime cuál es el concepto de las putas inteligentes. Mira, yo lo llamo Club B. Putas e inteligentes. Putas somos e inteligentes nos elegimos. Y de hecho hay un concepto en el que en la Grecia antigua el concepto de puta no ya era peyorativo, era elogioso, ¿no? Entonces las mujeres que eran muy inteligentes y que podían conseguir disponer de su cuerpo nunca podían ser privativas, no podían ser solo de un hombre. Tenían que conseguir disponerse de varios, porque siendo tan inteligentes y teniendo tantos conceptos, pues daba una parte totalmente distinta, ¿no? Entonces las privativas, las únicas y exclusivas, eran las pobrecitas, eran las que se intercambiaban de pasar del padre a pasar al marido, ¿no? Entonces se compensaba con esa línea. Entonces a mí siempre me pareció que esa parte de mujer poderosa, la que se escucha directamente en un Ateneo, debería haber sido siempre así, ¿no? Entonces todas tenemos esa parte mamífera. Tenemos una parte muy loca que nos damos permiso y que nos la fueron aplacando con educación cultural, religión y demás, pero eso no es real. Nuestra parte real innata es la otra. Lo otro han sido creencias y mierdas que nos han metido en la cabeza. Y nos elegimos inteligentes continuamente justamente porque tú tomas la decisión de si te quieres formar, si te quieres crear, ¿no? Entonces, putas somos e inteligentes nos elegimos. Soy mujer pi. ¿Cuál es la prioridad de Rosa en 2025? ¿Qué quieres lograr? Ser Rosa. Cuidar a Rosa. De hecho, es mi máxima prioridad. Ahora mismo me estoy cuidando más que nunca en mi lectura, en mi ejercicio, en las relaciones con las que me muevo, a la gente que le regalo y invierto mi tiempo. O sea, este año 2025 es cuidar de Rosa. Si soy mi máximo potencial y capital dentro de mi empresa, como yo no me cuide, todo se va a ir a la mierda. Entonces, ahora mismo consiste en cuidarme yo a mí misma. Pues ahí lo tienen, público inteligente y conocedor. Rosa Montaña, eres un genio. Eres una genia resiliente y apasionada. ¿Quieres compartir tus redes, algún dato de contacto? Sí, mira, te voy a compartir las redes, pero te voy a hacer una pregunta antes, ¿vale? Porque Dale. posición mía, pero si no, a lo mejor te va a volar la cabeza. Quiero saber por qué se llama el podcast así, porque me acabo de terminar de leer un libro que se llama Grit y es el concepto de lo que significa, que te va a encantar, que no sé si va por eso, porque las personas que son Grit son las personas que tienen éxito porque son pasionales y persuasivos, de continuo y con una parte de persistencia. Y se han hecho muchos estudios, la persona del que me he leído el libro me ha volado la cabeza, he estado leyéndola como más de 15 días y entonces es tener grit, que hay gente que no lo tiene. Tiene pasión, pero no tiene perseverancia para poder conseguir las cosas. Entonces, toda la gente que no ha estudiado alto son así. Y yo pensé que este nombre de este capítulo era porque tú querías gente grit en tu vida. ¿Leíste el libro o estás leyendo el de Angela Duckworth, Grit? Sí, es Angela Duckworth. Sí, que es una máster en Grit,
Pues sí, es correcto. El nombre de gritones lo decimos en español porque pues, está muy pinche fácil pronunciar, pero en realidad el génesis de gritones es The Grit Ones. Hay una frase en inglés que se llama Grit One's Teeth, que es apretar la mandíbula, es, ¿no?, cerrar, ¿no?, todas las posibilidades que te distraigan, apretar esos dientes y cruzar la meta. Y justo lo que dices es algo que yo no sabía articular de niño, que sentía como lo que tú me platicas en tu propia historia, ¿no? Del sexo y de la película que viste y decías, claro, ahí está, ahora todo tiene sentido y lo comprendiste. Yo hasta hace poco te diré 1 año, porque ya cumplió 1 año este podcast. Y dije, puta, ¿qué siento? ¿Por qué soy así en los deportes, en los negocios, en los proyectos, en donde me dejo ir y hay veces que pues no me va del todo bien, digamos, o que tengo toda la estadística en contra, pero continúo a pesar del dolor, continúo a través de que la gente se burla o que la gente duda de ti. Y esa perseverancia, esa combinación entre determinación y resiliencia por largos periodos de tiempo, justo es de lo que habla Grit. Y sí, Rosa, definitivamente que es por eso que este podcast se llama Gritones. Me encantó. Pues ahora sí que te lo comparto. De hecho, lo más fácil es que puedan encontrarme en rosamontana.com, donde se pueden suscribir y les mandamos un email todos los días con alguna voladura de cerebro. Y allí pueden ver un poco todas las cosas que vamos haciendo. Y en las redes sociales es fácil. En Instagram me pueden encontrar en temas de ventas como Rosa Montana H y en temas de sexo como Rosa-Montana-. Pues historias como la tuya, Rosa, demuestran mucho grit. Me parece que es un ingrediente fundamental y que somos historias con patas y ese es el formato de este sitio. ¿Algo que quieras gritarle al mundo? Que no se olviden de aprovechar su vida porque polvo no echado, polvo perdido. Y todo aquello que digas que no va a volver. Aparecerán 2 oportunidades, pero no esa. Así que se den la oportunidad. ¿Quieres decir algo más? Podría estar así años. Pero no, si se quedan con si hoy no vendes, hoy no comes y esas oportunidades que no van a pasar en la vida, yo creo que es más que suficiente. Bien. Hasta el siguiente episodio. Gracias, Rosa. Gracias a ti, Braulio. Y así cerramos otro episodio lleno de historias que nos demuestran que el poder de la experiencia es real. Porque no se trata solo de llegar a la meta, sino de todo lo que vivimos en el camino. Si algo te resonó hoy, si una historia te hizo reflexionar o te inspiró, compártela y no olvides darle like, suscribirte o seguirme según dónde nos escuches para que el algoritmo haga su magia y más personas puedan acceder a estas historias. Y si además quieres herramientas prácticas para fortalecer tu grit, pásate por braulofiloteo.com y suscríbete a El Grit en la vida cotidiana. Ahí encontrarás reflexiones sobre cómo aplicar la receta Grit en tu día a día. Y si la salud está en tu lista de pendientes, que debería estarlo, o necesitas un médico de cabecera omnicanal, en citas.accesalud.com, primero con X, Axe, y después con S, Salud, Accesalud, puedes dar el primer paso para tomar el control de tu bienestar. Recuerda, todos tenemos una historia y cada una tiene el potencial de cambiar algo en alguien. Nos escuchamos en el próximo episodio donde las historias continúan. Hasta pronto.